Entonces, claro, es que he tenido un día bastante liado, pero ya estamos aquí en marcha. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Te lo hemos dicho. Primero, voy a dar la luz que se vea mejor. Vengo enseguida. Ahora me veis mejor. Sí, y además aparece ese halo de angelote que suelo tener. Que me gusta tanto. Vale, tengo el pelo recogido, me he puesto las guafotas, todo preparado. ¿De qué va a ir hoy el Come On and Cooking with Me? Que me hace mucha ilusión. Primero, porque hace mucho tiempo que no podía hacerlo, porque he tenido un montón de trabajo, cosas muy buenas además, gracias a la vida, que me están pasando cosas asombrosas y súper bonitas. Y entonces, pues claro, no me daba tiempo con tanto viaje y formar y el trabajo en todas las áreas, pues estaba siendo un poco difícil, ¿vale? Pero bueno, la parte positiva es que estaba haciendo cosas que tienen que ver con creación, que es lo que a mí me gusta. A mí, todo el mundo que me conoce sabe que odio competir, a mí lo que me gusta es crear, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos tardado un poquito en poder hacer la segunda parte de neurodivergencia y parejas. ¿Qué pasa? Que dije, hombre, pues tiene que ser un programa especial, muy especial. Primero que sea un live, como el otro formato de la otra vez, por si alguien quiere hacerme preguntas, ¿vale? Y sobre todo porque voy a hacer, ya que para que fuera especial, yo en repostería hay algo que hago especialmente bien, que son los brownies, ¿vale? Me da igual cómo los haga y con qué ingredientes los haga. A todo el mundo le encantan mis brownies, ¿vale? Entonces, ¿qué he decidido hoy? Hoy lo que he decidido es, venga, para esta vuelta, esta reentré, que dirían las artistas, he decidido hacer mi receta de los brownies y daros el o los, porque si no los estáis poniendo varios, serán varios, ¿vale? Daros el ingrediente secreto que yo le pongo a mis brownies para que hasta los propios ingleses me digan que están espectacular, ¿vale? Pero vamos, que no soy yo ninguna estrella Michelin, ¿eh? También os lo digo, que ya veréis que es algo muy sencillito, pero que un día, hace muchos años pensándolo, digo, esto tiene que estar bueno, pues efectivamente está bueno, ¿vale? Entonces, os voy a decir cuáles son los ingredientes. Los ingredientes en el brownie, y así luego ya vamos directamente al tema. Los ingredientes en el brownie que hago yo son huevos. Normalmente hago para una tanda de brownies, solo uso 2 huevos, pero esta vez voy a doblar todos los ingredientes. Es decir, en la receta principal vais a tener que dividir los ingredientes. Por ejemplo, si yo digo 4 huevos, pues lo que vais a tener que poner es 2 huevos y solo hacéis una tanda pequeñita, porque es que yo pasa una cosa, me encanta dar dulces a mis vecinos. Sí, llamarme idiota, en general, ¿no? Pues como de un poquito para allá. Pero es que a mí me encanta hacer repostería y regalársela a mis vecinos. Creo que ya es la vida lo suficientemente dura como para que al menos de vez en cuando no llegue alguien y solo porque sí te haga un regalo, ¿vale? Porque ya estamos demasiado imbuidos por programas de reforzamiento que no llevan a ningún lado y a mí todas ese tipo de cosas espontáneas me gustan un montón. Es de hecho lo que más me ha gustado hacer desde pequeña. Hoy le han preguntado a mi madre si yo había sido siempre así y ella ha contestado desde que tiene 9 meses. Y es que es verdad, siempre he sido risueña, generosa. No es que sea un ser de luz, que no van por ahí los tiros. La única luz que me pongo es el foco este que me pongo aquí, que me encanta ver como un angelote, y los broches que me recuerdan siempre a mi abuela, que era su joya favorita. No, lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que tiene que ver con mi neurodivergencia. Como somos personas que nos entretenemos tanto con nuestras propias cosas y tenemos, dependiendo de la neurodivergencia que tengas y cómo la expreses, muchos tenemos un exceso de sensibilidad. Una manera muy bonita de gestionarla no solamente es en pareja, pero que sí que sigue los mismos principios que la pareja, que es trasladar la emoción para que la otra persona se sienta reconfortada, ¿vale? Entonces, para hacer eso, a mí lo que me encanta es hacer repostería. Entonces, ¿qué pasa? Que como voy a hacer brownies y yo cada vez tengo más amigos donde vivo,
Porque claro, no voy como los locos dándoselos así a cualquiera de cualquier manera. No, o sea, lo hago con personas que entre semana o me han dicho una frase o me han saludado, algo que me ha hecho darme cuenta de que vivir merece mucho la pena. Entonces, para esas personas, ¿qué pasa? Que este último mes me han pasado muchas cosas en mi vida, muchos cambios, que es difícil de gestionar, y he tenido a un montón de personas ayudándome a hacer reír, ayudándome a que me sintiera segura, ayudándome a seguir creciendo, y entonces, claro, lógicamente necesito darle brownies a todos ellos. O sea, es como una cosa, empezando por mis amigos y terminando por el señor de correos que hasta el otro día me hizo un chiste. Y entonces me lo pasé fenomenal, me reí mucho con él cuando me trajo un libro de la universidad. Entonces, vamos a hacer mis famosos brownies después de esta, como es directo, luego los que vean el vídeo que lo pasen a velocidad más rápida, pero así entendéis los que os quedáis, ¿vale? ¿Qué es lo que, por qué voy a hacer este programa? Os recuerdo que este programa nace de que el primero estuvimos hablando de cuáles eran los indicadores, sin necesidad de que tú etiquetes a nadie, en los que va a estar claro que hay una diferencia grande en procesamiento de la información en el cerebro, y entonces es seguramente que te encuentres con una persona que si etiquetásemos le pondrías la etiqueta de neurodivergente, neurotípico a los que no presentan ese procesamiento de la información y neurotípico especial a los que son capaces de moverse en esos dos ámbitos. Quien no viera el vídeo del directo o no estuviese en ese directo, por favor, que vaya a verlo, lo tengo en mi perfil. ¿Vale? Igual que ya sabéis que siempre en cualquier vídeo me podéis dejar mensajes sobre qué temas os gustaría que viésemos. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy vamos con la segunda parte. Ya no voy a hablar de los típicos indicadores o los posibles indicadores que nos podemos encontrar para saber que una persona es neurodivergente, sino que voy a hablar directamente de situaciones relacionadas con esa neurodivergencia mientras hacemos los brownies, que ya veréis que es que son súper fáciles de hacer, porque el brownie es meterlo todo en el bol y luego ya derecho al horno, no tiene más. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a ir a lo largo del live, voy a ir poniendo ejemplos de situaciones en las que, cómo va a responder una persona con neurodivergencia y cómo podría gestionarse. Vale, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme o sospecha que su pareja es o ella misma es neurodivergente, puede ponerme un ejemplo de situación que le ha podido generar malestar con su pareja o perjudicar al vínculo o le ha ido perjudicando a todos los vínculos que ha ido teniendo, y podemos mirar algún tipo de información, ¿vale?, que se pueda facilitar para que, aunque tenéis que ir a un especialista, porque para todo de verdad hay que ir a un especialista, no se puede tirar de redes sociales. Y aunque yo sea especialista, recordar que yo en mi canal, cuando hago Come On and Cooking With Me, es personal, ¿vale? Soy psicólogo, no me puedo eximir de eso. Soy quien soy y me encanta serlo. Pero eso no significa que yo, mientras lo estoy haciendo, esté ejerciendo de psicóloga. Os voy a pedir a todos que siempre, y si me hacéis preguntas, yo lo que voy a hacer es, si considero que necesitáis hablar con un compañero, cada X tiempo decir, os recuerdo que podéis hablar con mis compañeros y dependiendo de dónde estéis, solicitar ayuda en el colegio de psicólogos, ¿vale? Pero recordadlo, este perfil mío es personal, no es laboral. Otra cosa es que yo, ¿vale?, soy psicólogo y además un psicólogo neurodivergente y además un psicólogo social que vive constantemente con personas con neurodivergencias. Por lo tanto, pues yo voy a comentar lo que entiendo que os puede ayudar, ¿vale? Vamos para allá con el tema de los brownies. Voy a soltar el boli de la estrellita, porque ya sabéis que con el boli de la estrellita a mí lo que me da es por cantar. Yo me... sí, estoy loquísima. Cada vez que me cojo el boli de la estrellita, o cocino
o canto. No tengo otro remedio. Entonces lo voy a dejar un momento porque os voy a ir marcando los ingredientes, porque luego ya os digo, voy a ir hablando de neurodivergencias, os voy a ir marcando las cantidades, pero lo voy a ir echando al bol. Después, lo que haré es ponerlo en el bol y batirlo y después ya lo pongo al horno. Y si me queréis hacer preguntas sobre lo que hemos estado hablando en el directo, me las hacéis tranquilamente y más o menos, pues eso, a lo mejor estamos aquí hasta la 1:15, más o menos, 1:30, ¿vale? Que yo estaré mientras hacemos los brownies y se hacen los brownies, yo de todas maneras seguiré, si me hacéis preguntas, contestando y ya está, ¿vale? Entonces, lo primero, soltar el boli y los ingredientes. Tengo el ventilador, no sé yo dónde estáis, pero en Madrid está haciendo un calor negro, o sea, de verdad, horroroso. O sea, es que negro carbón, o sea, nos tiene a todos negros carbón. Tremendo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ingredientes. Anotad, por fin, coged un boli. Vale, vamos allá. Huevos. Yo en este caso, como voy a hacer medidas dobles, normalmente uso 2, pero voy a hacer 4, ¿vale? Esta vez, 4 huevos. Y tal cual, si pueden estar a temperatura, a ver que me giro, que veo que ahí, para donde tengo la receta, a mí me gusta, ¿vale? Primero poner los huevos en otra parte, porque si cae cáscara, puedo quitarlos, ¿vale? Entonces primero los casco y los pongo en otro recipiente y después ya los echo a donde los voy a batir, ¿vale? Entonces, huevos. Efectivamente, aquí están, 4 huevos. Más ingredientes, ¿vale? Y ahora sigo con esto. Mantequilla. Mantequilla tienen que ir bien cargaditos. O sea, porque si hay algo en el Reino Unido que les gusta es ponerlo todo tibio de mantequilla. Entonces, mantequilla a temperatura ambiente también. Vainilla. Un poquito. Azúcar. Ahora diré cuánta pongo. A mí me gusta poner azúcar moreno. Harina de trigo de uso común. Y chocolate. ¿Vale? Un poquito de sal. Y luego las nueces. Aunque lo básico es todo lo anterior. Y un poquito de bicarbonato. Recordad, a los brownies se airean mucho con la batidora, pero no se les echa, se les airea con la batidora hasta que echas las nueces. Pero no se le echa levadura, lo que se le pone es un poquito de bicarbonato, porque no tienen que subir mucho, es simplemente para que estén un poco esponjosos. Y además ya veréis que para que estén esponjosos y un poco jugosos, yo además le añado café caliente. Ya os he dado la pista de uno de los ingredientes. Entonces, vale, tenemos la salsa. Vale, voy a ir ahora a los ingredientes, que hay gente que ya los pone, los que yo pongo, pero probablemente hay uno que no pone, ¿vale? Y os voy a decir cuál es. Voy a sacar además también la tableta de chocolate que voy a cortar, porque aparte de poner un poco de chocolate, a mí me gusta cuando echo la nuez también añadirle trocitos de chocolate para que cuando pegues un bocado pues te encuentres trozos de chocolate, ¿vale? ¿Vamos bien? Hasta ahí bien. Y luego ya enseguida vamos a empezar a hablar de neurodivergencias y pareja, ¿vale? Mirad, mientras yo voy preparando la receta, o sea, los ingredientes y los voy colocando, yo voy a hacer una cosa. Os voy a poner una situación que se puede dar fácilmente en neurodivergencias y mientras le vais dando una vuelta, ¿vale? Mientras yo termino de preparar las cosas y daros más información. Vale, ya sabemos que aparte de los indicadores, imaginaros, una manera en la que se va a mostrar un indicador va a tener que ver con la gestión de la puntualidad en pareja, ¿vale? Entonces, imaginaros el siguiente contexto.
Tú tienes una reserva para cenar a las 9 y son las 20:45, es decir, las 9 menos cuarto. Y tu pareja sigue terminando una tarea o eligiendo ropa sin haber empezado a prepararse. ¿Vale? ¿Qué le dirías tú? Una persona neurotípica diría, cariño, que en 15 minutos tenemos que salir, que vamos a llegar tarde. ¿Podrías estar listo? Darle una vuelta a qué creéis que va a pasar y en función a lo que pase vamos a saber cómo la gestión del tiempo nos indica no solamente que hay una neurodivergencia, sino en qué dirección va a ir la neurodivergencia, porque no es lo mismo que mi pareja me diga, uy, se me ha ido el santo al cielo, o no me dijiste que íbamos a cenar, a que me diga, es que no sé qué ponerme. ¿Veis por dónde voy? Y entonces, mientras lo vais pensando, ¿vale? Lo que voy a hacer es deciros cuáles son los otros ingredientes que le dan saborcito a mi brownie, ¿vale? Entonces, yo le pongo un poco de vainilla, no mucha, ¿eh? Vainilla no le pongo apenas. Igual que hay gente que le pone canela, pero yo hace muchos años que ya cambié el poner un poquito de canela por nuez moscada, ¿vale? Porque tiene mejor sabor. Y jengibre. De estos dos pongo poquísimo, muy poco. ¿De cuál es? Del que pongo, igual que de vainilla, un poco más, ¿vale? Aparte de las nueces, pimienta negra. Este es mi ingrediente favorito de los brownies, la pimienta negra. Y si además la pimienta negra la habéis comprado en un sitio que la pimienta está a granel, parece que no, pero suele ser de mejor calidad que las de los botes pequeños. Pero esa es mi recomendación, ¿vale? Que a mí me quedan más ricos cuando ya la compro molida y a granel, que cuando incluso la muelo yo. Porque yo no sé si es el tamaño del grano molido lo que hace que le dé un sabor espectacular. Y de esta sí pongo un poquito. Del otro es un pinchito, un pinch, como de sal, pero de pimienta sí le pongo un poco más. Y el otro ingrediente es lo que os decía, que es café soluble diluido en agua hirviendo. Y entonces por eso tengo aquí la taza. Ya he calentado el agua en el calentador del agua que tengo para el té, porque también todo el que me conoce sabe que soy una fanática del té. Adoro el té en todas sus versiones y además es que, excepto si le pongo leche, no le pongo ni dulce porque me encanta. Y a ese agua hirviendo que he puesto en una taza, ¿vale? Lo que es una taza de café de desayuno, sabéis que si hacéis la mitad vais a tener que poner la mitad, es como medio vaso de agua, ¿vale? Le pongo el café soluble. Le voy a poner 2 cucharadas de café soluble. Ya sabéis, si hacéis menos cantidad es una, ¿vale? Y aquí la dejo. ¿Por qué? Pues porque entre añadirle el chocolate negro y las nueces y haber batido la mezcla, le voy a poner justo en ese momento el café para mezclarlo, porque luego el chocolate y las nueces lo hago mezclando despacio y poco, ¿vale? No puede ser muy mezclado cuando ya voy a terminar los brownies, ¿vale? ¿Os acordáis que hablábamos de que me gusta mucho el té? Mirad dónde tengo la taza. ¿Vale? Aquí la tengo con el té puestecito. Esta taza tan maravillosa que todos sabéis, porque ya lo he dicho en algún programa, que me la regaló mi madre cuando estuvimos en México. Me la regaló en Ciudad de México, pero era el viaje que hicimos a Veracruz con mi madre. Por favor, visitar México, eso es maravilloso. O sea, la gente en México es maravillosa. Es mi experiencia, yo os lo digo. Sé que la gente habla de la inseguridad, pitos y micos, pero de verdad, en serio, que a mí México es que me encanta. Vale,
Entonces, vamos allá. Ahora ya sí que tenemos todos los ingredientes y lo único que voy a hacer es ir echándolos mientras hablamos de neurodivergencias. Vale, ¿habéis pensado ya? El horno ya está puesto a 180 grados, 170 me gusta ponerlo a mí. 170 arriba y abajo ya se está calentando y entonces los pongo en la última balda, en la balda de abajo del todo, la bandeja y por la parte de abajo y no se me quede de arriba. Vale, entonces, ¿habéis pensado en el eje que habíamos puesto de la neurodivergencia? ¿Pasado? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, la persona tiene una neurodivergencia del área de procesamiento de la información en el que nos cuesta, por ejemplo, la vía de la mente, la perfectamente no va a querer ir a un sitio tan ruidoso probablemente, ni va a entender que si cancela o no cancela otra persona pueda pensar que es que tampoco es para tanto, ¿vale? Y otra persona cuando un neurotípico se sentiría ofendido o al menos preguntaría si no ha querido asistir porque no le gustaba el restaurante o no le gustaba el plan. Si es una neurodivergencia en la que tenemos problemas atencionales, la presión de problemas atencionales, ¿qué es lo que va a pasar en esa situación? Que se va a haber olvidado de que tenía, o que se lo ha recordado, pero se ha puesto a hacer otra cosa y estaba tan sumamente feliz con sus cosas que se le ha olvidado el paso del tiempo. Y si tenemos una situación en la que lo que me da miedo es tomar una decisión, ¿vale? Me activo emocionalmente porque me agobio con el resultado de una decisión que tomo, ya vamos a tener ahí otro tipo de neurodivergencia. ¿Veis lo que pasa en pareja? ¿Qué es lo que pasa? Que el neurotípico lo único que ve es hoy me has hecho esta, hoy me has hecho esta otra, hoy me has hecho esta otra, pero es que el neurodivergente que ve en su pareja, siempre te estás quejando, todo es lo mismo, es que no me entiendes, es que no conseguimos. Bueno, también dependiendo de la neurodivergencia, porque eso de quedarse en bucle va a depender de la neurodivergencia que tengamos. Pero en general, las personas que somos neurodivergentes tenemos que encajar correctamente la acción en el contexto. Y si a las personas en general les cuesta no tener ansiedad, si algo es ambiguo o hay incertidumbre o no hay coherencia o contingencia, en los neurotípicos nos pasan más todavía. ¿Qué pasa? Que hasta que no te haces mayor y hasta que te das cuenta de que las relaciones funcionan de otra manera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los neurodivergentes? Que nos quedamos intentando entender qué es lo que ha pasado. El por qué esa persona se activa de repente por algo que puede que no tenga la importancia que nosotros le damos. Por ejemplo, a mí, como me gusta estar sola por mi neurodivergencia, soy una persona que no se le hace de que la gente no quiera quedar conmigo, por ejemplo. Me refiero a contar conmigo en general para socializar, porque a mí me gusta hacer cosas en las que aprendo. Si no aprendo, puedo estar un rato, pero luego al cabo del rato me voy a mi casa, porque en mi casa tengo un montón de cosas que me ayudan a aprender, que es como una adicción al aprendizaje lo que yo tengo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no. Pero imaginaos, por ejemplo, que esa cita que estamos viendo en el restaurante, la cena, no es solamente para no celebrar nada, sino una salida de pareja. Es que vas a cenar con tus compañeros de trabajo. Y que de eso va a depender que a ti te observen como un buen candidato a ser coordinador de ese equipo. Pues, ¿qué pasa? Que va a haber fricciones. Obviamente, esas fricciones externas, estoy echando todo en el bol, ¿eh? Cuando mire para allá, que sepáis que estoy a eso. Todas esas presiones externas al final van a hacer mella en la pareja. Por eso os decía en el primer programa que normalmente neurotípico y neurotípico consiguen llegar a acuerdos con facilidad, neurodivergente con neurodivergente
suele llegar a acuerdos porque las creencias y las filosofías de vida suelen ser similares, pero que cuando hay neurotípico con neurodivergente la probabilidad de fracaso de la relación es muy elevada, porque no se quieran, sino por la parte operativa. Sabéis que yo a nivel de amor soy básica, pero siempre lo digo. Una parte es lo afectivo y lo otro es lo operativo, y los neurodivergentes además lo vemos muy claramente. Nosotros podemos querer mucho a una persona, pero si la operativa nos está perjudicando, una persona neurodivergente no es que no tenga sentimientos, sino que rápido hace ese ejercicio de soltar la relación porque sabe que esa persona, por mucho que la quiera, le va a dañar. Entonces, pero claro, el neurotípico no entiende porque el neurodivergente no lucha por la relación, no por la relación, sino que puede ser que se haya dado cuenta de que con esa persona, por experiencias previas que se han tenido, no va a cambiar la dinámica operativa y entonces al final se van a perjudicar. ¿Vale? Pero bueno, eso ya hablaremos en el próximo directo, porque no solamente tiene que ver con pareja, sino con neurodivergentes, con la amistad, los vínculos en general y la envidia. Ya os explicaré a qué viene todo esto de la envidia y etcétera, ¿vale? Que esta semana he estado reflexionando sobre muchísimas cosas y vuelta, pero es que yo no sé por qué se ha pausado. No seguir donde me he quedado. Echando los ingredientes y os está diciendo que en el próximo live voy a hablar de otro tipo de vínculos como la amistad y cosas como la envidia, por ejemplo, y el tema de neurodivergencias. Vale. Entonces, estábamos hablando de que hoy vamos a ver casos en los que una persona sea neurotípica y su pareja sea neurodivergente, o los dos neurodivergentes o los dos neurotípicos, sí va a marcar una diferencia en la relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el neurotípico especial es probable que el neurodivergente sí consiga llevar hacia adelante la relación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el neurotípico especial, recordaros, era aquella persona que a nivel de procesamiento de la información tiene conocimiento para poder entrar y salir de las dos matrix, ¿vale? Entonces, en eso estamos. Vale, ¿qué es lo que vamos? A ver, yo creo que esto va. Yo sigo hablando por si acaso. Vale, entonces seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa podría ser una situación, es decir, que la persona neurodivergente no le dé importancia con respecto a qué es lo que puede estar pasando y por qué se pone así de nervioso el neurotípico, ¿vale? Y sin embargo, la persona neurotípica entiende que no está teniendo empatía porque lo que pase a continuación, es decir, la consecuencia de eso, al final lo que hace es que se juegue o no un resultado negativo o perjudicial para esa persona, ¿vale? Entonces, voy a poner ahora en el bol, porque he puesto los huevos, la mantequilla, ¿vale? Y voy a ir montando la batidora, porque claro, ya sabéis que tengo batidora especial. Como buena neurodivergente, todo tiene que tener un sentido y tengo chorrocientos mil cacharritos. No de adorno, porque odio los adornos y los cacharritos. Pero sí tengo un montón de herramientas para poder hacer cosas, ¿vale? Entonces, vamos allá. Ya he puesto la mantequilla, los huevos. Voy a poner el chorrito de vainilla, ¿vale? Voy con los líquidos. Voy a poner el azúcar, que le voy a poner una... Y aquí es donde saco ya los medidores. Le voy a poner yo creo que le voy a poner 2 tazas de azúcar, porque como voy a hacer el doble, voy a poner 2 tazas de azúcar. Y después vais a coger la taza del 1/3, ¿vale? O de medio. A mí me gusta coger la de 1/3. Porque voy a usar
2/3 de chocolate y luego serían 2 y 2, 4, 4/3 de harina, ¿vale? Entonces, primero una taza entera, si hay una taza y pico de harina, es lo que vamos, bueno, no llega, porque al final creo que voy a poner una taza nada más, ¿vale? Entonces sí voy a usar una taza, pero de chocolate sí que vamos a poner 2/3, ¿vale? Entonces voy a abrir esto y voy a seguir. Mientras yo termino de preparar los brownies, vamos a otra situación típica en pareja, es la necesidad de aislamiento sensorial, ¿vale? Os pongo en contexto, vamos a darle vueltas a esta otra situación, para que si os pasa, además también os deis cuenta de que estamos ante una pareja que va a ser neurodivergente probablemente, vamos. Viene un evento social con muchísima gente. Imaginaros que vais a un concierto de Lola Índigo, ¿vale? O a la casita de Bad Bunny. Y entonces, al llegar a casa, vuestra pareja, que es neurodivergente, se sienta en el sofá, en silencio absoluto, cierra los ojos y no quiere ni que le toquéis. Como si de repente le hubiera cambiado el humor. Y automáticamente vosotros vais a insistir que ha pasado algo. ¿Qué es lo que te pasa? Es que es muy callado. Algo que pasa en el concierto estabas bien y ahora de repente no estás bien. ¿Qué ha pasado? ¿Veis cómo funciona? ¿Qué pasa? No, realmente, claro. ¿Qué va a pasar? Que la persona neurotípica va a pensar haciendo porque se ha enfadado por algo. No, lo que está haciendo es vaciar el spam de toda esa información de estímulos que son de adornos y que le encanta y le parece fenomenal a un neurotípico, pero que al neurodivergente le saturan en los procesos de procesamiento, le saturan los procesos de procesamiento de la información. Vale, entonces, claro, ahí tenemos otra fuente de fricción en pareja, porque, claro, es que no me contienes emocionalmente. Te pasa algo, no me lo quieres contar y me vas a invalidar si yo quiero hablar del tema. Y no es que quiera o no quiera hablar del tema. Es que mientras no vacíe de ese bucle, pues lógicamente no va a poder gestionar absolutamente nada. Claro, ¿qué pasa? Que la pareja tiene que hacer un ejercicio de entendimiento, pero la persona neurodivergente también. Y hay que darle a la persona neurodivergente que si está saturado, si su pareja le pregunta, ¿está saturado?, le diga el motivo. ¿Vale? Y que le explique con amabilidad que hasta que no pasen 30 minutos, que por favor no le dé más información. Y sobre todo si es sensible y emocional. Os pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de esto, porque yo he trabajado de más cosas, como todo el mundo. Yo soy currita, la que sigue picando perico, que el que nació para pobre nunca llegará rico. Como mucho va a ser Taylor Swift, que es lo que voy buscando yo. Pero la idea es que lo normal es que tú trabajes en muchas cosas. Bueno, cuando empecé a ser psicóloga, a mi madre un día le digo, vengo además de un examen de un máster, y me dice, ¿por qué tal te ha ido? ¿Por qué pito? ¿Por qué flauta? Además, después de todo el día trabajando, ¿eh? Y le digo a mi madre, digo, mamá, digo, yo a veces se te olvida a ti a qué me dedico, ¿no? Digo, luego dices que te contesto mal. Digo, pero si yo soy una persona que se pasa el día escuchando a otras personas, cuando llego a casa necesito vaciarme. Dame 5 minutos y me vacío. ¿Qué pasa? Que eso pasa también en personas neurotípicas. Pero la persona neurotípica, el recover lo hace rápido. El reset lo hace rápido. Y si no lo hace rápido, traslada la emoción a la pareja. Es decir, se enfada. Déjame en paz, qué pesada eres, no he hecho nada más que entrar por la puerta y ya estás queriendo hablar. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
Ese es el quid de la cuestión, que automáticamente, ¿vale? La persona va a coger y el neurotípico se va a decir a su pareja que por favor le deje tranquilo. Dime. No, a Acabas ver. de mandar un mensaje. Un Hola. segundo. No sé. Hola. Por WhatsApp. Hola, un segundo. Hola. A ver. A ver, ¿Hace ¿qué ha batallas? pasado aquí? ¿Qué le pasa a esta mujer? No sé. ¿Hace batalla? No, a ver. No. Por eso Ah, digo, yo no qué sé, entiendo como no nada. sé. Perdonad. O No, si es que no sé cómo va. ¿Cómo os quito? Ah, ya ¿Cómo te os- quito yo, no te preocupes. os quito? Ah, genial, gracias. Vale, ahora sí, es que hay personas haciendo otras cosas y de repente se han unido a mi live, no sé por qué. Bueno, ese es el quid de la cuestión, estábamos hablando. Entonces, otra situación que puede darse y que tiene que ver con procesamiento de la información es esa. Ya he puesto, es lo que estábamos hablando, el poder estar a varias cosas, ¿vale? Estar a varias cosas sin perder coherencia, ¿vale? Ni tener lapsus atencionales ni de memoria, también es un indicador, en este caso, de una cosa que se llama doble excepcionalidad, el retomar con tanta facilidad. De repente están pasando muchas cosas a mi alrededor, pero yo cada cosa que decido hacer conscientemente con la atención alternante, es paso de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, sigo haciéndolo. Y recuerdo perfectamente en qué parte me he quedado. Ya he puesto las 2 tazas de azúcar y os he dicho que iba a poner una taza, no llegaba, o sí, casi una taza de harina que voy a dejar aquí preparada, ¿vale? Con la cucharadita de bicarbonato, ¿vale? Y las especias que os he dicho, ¿por qué? Porque luego lo voy a tamizar todo. Ya le he puesto una cucharita de bicarbonato. Las especias que no son líquidas y las pongo, ya sabéis, una puntita de nuez moscada. Le voy a dar la vuelta a la cuchara para hacerlo. ¿Vale? Un poquito de nuez moscada. Un poquito de jengibre. ¿Vale? Lo que es una pizquita. Una pizquita de sal. Yo le pongo, ya sabéis que me gusta usar la rosa del Himalaya. ¿Vale? Una pizquita, ahí lo pongo. Lo podéis también echar en los líquidos para que emulsione un poco el huevo. Voy a añadir la pimienta, que os he dicho que de esta pongo bastante, como más o menos así. ¿Vale? La muevo bien para que haya centro y cáscara, más o menos, pues como veis, como media cuchara. ¿Vale? Y añado el otro líquido que quedaba. Ahora, cuando... Bueno, lo voy a echar ahora porque como voy a tener que batir, va a ser más fácil, ¿vale? Que el café nos permita la emulsión. Y ahora voy a coger la batidora, que la tengo aquí, para batirlos. Yo uso estas varillas, no las del merengue, porque tampoco hace falta que se airee demasiado, ¿vale? Aquí está. Perfecto. Bueno, ya veréis en la grabación que entre medias se ha metido gente que hace batallas, que no sé qué es, pero bueno, ¿vale? Y aquí tengo ya esto preparado y solo me quedaría terminar de preparar el chocolate y ambos chocolates ponerle el chocolate picado y las almendras. Voy a guardar un momento silencio porque esto suena horrible. ¿Vale? Que lo estamos emulsionando todo. Mientras yo bato, estoy pensando que vamos a ir a la tercera situación, que es intentar buscar conexión. Imaginaros que la pareja llega a casa cansada después de un día estresante de trabajo y la persona que es neurodivergente empieza a contar con detalle técnico un tema que le apasiona. Y entonces, igual que anteriormente se saturaba la persona de estímulos de algo que ha pasado en un concierto,
Ahora, ¿quién se va a saturar si no le deja además meter baza ni contarle su día? El neurodivergente al neurotípico. Pues el neurotípico se va a subir por las paredes. Y va a tener la sensación de que el neurodivergente está focalizado en él y de que si no hablan solo de lo suyo, ahí no se está hablando. Es lo que os dije, cuidado que dependiendo de la intensidad con la que expreséis la neurodivergencia, ¿vale? Va a haber, o del grado de impacto que tiene la neurodivergencia en vosotros, va a haber más flexibilidad, menos inflexibilidad, va a ser más difícil o menos difícil llegar a acuerdos con esa persona. Pero, por ejemplo, si en el primer caso decirle, por ejemplo, que entiendes que no tiene noción del tiempo, pero que por favor cada vez que vayáis a salir intente ponerse de alguna manera un recordatorio y que no tengas que ser tú su agenda, o en el segundo caso tú le contestes gracias por decírmelo porque de verdad si no me quedo pensando que ha podido pasarte algo y que no te estoy pudiendo ayudar, pues en este caso, por ejemplo, tú lo que le puedes decir es que estás cansado, que no puedes hablar de ese tema hoy, pero que eso no significa que no vayáis a hablar en otro momento en el que sí, que estés más disponible para escucharle incluso, aunque no estés cansado, simplemente porque es que siempre te habla de lo mismo. Pero ojo, que aquí los neurotípicos con ansiedad también son monotema, ¿eh? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Vale. Vamos a por la siguiente, os dejo la siguiente posible situación y termino de batir los ingredientes, ¿vale? La persona neurodivergente, el contexto es el siguiente, ¿vale? Un segundito, que os voy a decir más situaciones. Es que las tengo aquí anotadas, ya sabéis que yo soy muy de tener PowerPoint. Es otro de mis dones, hacer PowerPoint. Tengo un montón de virtudes, pues hacer PowerPoint chulísimos para mí misma, que no enseño a nadie, es una de esas. Vale, la fatiga en las decisiones de las tareas cotidianas, por ejemplo. Es viernes por la noche y los dos están cansados. Y esto ya os doy una pista que he mencionado yo de que pasa algunas veces en terapia de pareja. Con él es que no frega los cacharros, ya no me quiere. Quien ha visto mis vídeos o me sigue o me conoce personalmente y hemos hablado, sabe que yo eso es lo primero que deslío en una terapia de pareja, que no podemos mezclar el afecto con la operativa. Es viernes por la noche y ambos están cansados. Toca decidir qué cenar. Y entonces, la persona neurodivergente empieza a pensar si va a ser mejor un sitio, si va a ser mejor otro, se pone a echar cuentas de qué ha comido o no ha comido en la semana. Ojo, que eso lo puede también hacer un neurotípico que está a dieta, ¿vale? Que eso puede cargarle, por ejemplo, a la persona neurodivergente, porque en el primer programa ya lo dijimos, a las personas que tenemos neurodivergencia, lo que nos importa normalmente son las mentes. Si yo he elegido a alguien, ya he contado con que puede ser calvo. Literalmente. Literalmente. O igual que yo entiendo que si a mí esa persona me elige, yo no tengo por qué ponerme a dieta porque yo ya estoy arancini. Llegué a la conclusión de que soy como 2 arancinis desde que he engordado últimamente por culpa de la tiroides. ¿Vale? Claro, yo no puedo entender que después mi pareja se empeñe en que tenga que perder 25 kilos. Pero es que yo tampoco le pediría a él que se implementara pelo en Turquía. Eso en los neurotípicos es motivo de movida. Lo sabemos, no todo, porque vivimos en el mundo. Vale, pues en el caso de un neurodivergente lo va a hacer porque él va a echar la cuenta de cómo es su rutina y es rígida y es inflexible, pero un neurotípico va a decir, da igual, si con cenar cualquier cosa, vale, aunque en ese momento incluso se esté saltando la dieta.
¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también hay neurodivergencias que han sido tan castigados durante toda su vida que el problema no es tomar la decisión la tienen tomada. El problema es que como cada vez que han decidido les han zurrado, de alguna manera, delegan el que su pareja se encargue siempre del resultado de las cosas para tener que evadir la responsabilidad. ¿Qué hacen los neurotípicos aquí? Pasa lo mismo. Los que tienen ansiedad, pasa igual. ¿Qué van a hacer? Delegar, para no ser castigados por las posibles consecuencias, delegar la toma de decisiones. Vale, por eso alguna vez me habréis escuchado decir que todos nos comportamos y nos expresamos como una persona neurodivergente en algún momento de nuestra vida, por cosas que nos puedan estar pasando. Que hay personas que ya lo traemos de serie, que en eso consiste la neurodiversidad, que hay personas que lo traemos de serie y lo expresamos de diferentes maneras, y hay otras veces que es lo que nos está pasando en la vida lo que hace que parezcamos neurodivergentes aunque no lo hayamos traído de serie. ¿Qué pasa? Que si yo me echo pareja estando en un momento en el que estoy gestionándome como un neurodivergente, no como un neurotípico, mi pareja es neurotípica, va a ver raros mis comportamientos. Y que os he dicho de que hay que tener cuidado con mezcla neurotipo neurodivergente en la mezcla de que uno sea uno, otro uno, en que vamos a tener que tener en cuenta que si ya de base el amor es un trabajo, intentar vivir y quererse sin juzgar los comportamientos de tu pareja, ¿vale? Va a ser parte de ese trabajo, ¿vale? Y ahora, con vuestro permiso, voy a mezclar los brownies y voy a terminar de ponerle los sólidos, ¿vale? Voy para allá. Os doy otro escenario para que vayáis pensando en él, que sería el malentendido. El malentendido paralelo. Es, los dos están en el salón con tu pareja, tú estás con tu pareja en el salón. Uno está leyendo y el otro organizando sus cosas de interés personal. ¿Qué suele pasar en estas situaciones en casa y en pareja? Voy a darle a la batidora. Y enseguida estoy con vosotros. Voy a echar los sólidos y así ya voy a poner el chocolate, que ya os he dicho que eran 2 tazas de 1/3. Ahí va, una y voy a por la otra. Ir pensando. ¿Qué suele pasar? Acordaros de los indicadores de neurodivergencia. ¿Qué pasa cuando una persona neurodivergente tiene una fijación por un tema de su interés? Imaginaros que el tema de interés es colgar pequeñas o armar una estantería para sus pequeñas miniaturas de dragones. Y tú estás como neurotípico, y luego pondremos el caso al otro lado, en el salón intentando leer. Ahí os dejo la movida. Darle vuelta. Si os dais cuenta, no he tamizado la harina porque esta batidora es muy potente, ¿vale? Pero si no tenéis una batidora tan potente o de este tipo de varillas, tamizar los sólidos. Sigo. Enseguida va a estar.
Perfecto. Vale. Veo que me van a quedar súper jugosos, os lo digo, porque ya se sabe por la masa, ya uno sabe si va a quedar súper jugoso o no. Puedo todavía añadirle, si quiero, un poco más de harina, un tercio más, lo que os decía antes, que era 4 tercios, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque las nueces sueltan espesante. Aunque no os lo creáis, los frutos secos espesan las cosas. Si le pongo más harina, es decir, el brownie tiene que ser más líquido que espeso. Tiene que tener un término medio. Pero la espesura correcta tiene que darse porque hayáis batido bien los sólidos, ¿vale? Y el chocolate y la harina hagan su trabajo y al menear ahora las nueces, que ya las voy a echar, suelten esa especie de, como en la patata, la fécula o el almidón que lleva. Y como encima voy a poner muchas, porque he dicho que iba a echar el doble, normalmente se ponen, dependiendo de si te gustan con mucho fruto seco o no, 50 gramos, 75 gramos, 100 gramos, yo voy a poner 150, ¿vale? Entonces, lo ponemos bien, ya lo he echado, unos 150 más o menos, ¿vale? Veo que se ha batido bien lo que ya había echado y mientras corto el chocolate, que le voy a poner en trozos, ¿vale? La harina y el chocolate, aunque estoy pensando que sí que le voy a poner un poquito más, porque como era el doble, estoy viendo que lleva mucho café y a lo mejor puede ser que me quede más bizcocho. Entonces voy a añadirle un cuarto de taza más y voy a volver a batir, ¿vale? Seguimos pensando en las situaciones a que nos puede sacar de quicio de nuestra pareja neurodivergente un domingo por la mañana o un viernes por la noche, sentados en el salón leyendo. A ver, vale, y así también aprovecho y parto un poco la que es demasiado entera, para que se repartan bien. Vale. Es una tamaño raro, pero yo creo que está bien. Perfecto. Vale, pues ahora ya sí. Voy a colocar el chocolate que le voy a añadir. Perfecto. Sí, ahora ya queda bien. Sí, ahora tiene ya una textura bastante guay. Vale, luego os la enseñaré, ¿vale? Vale, estamos hablando de eso que os estaba diciendo de qué pasa. ¿Qué pasa? Que si resulta que lo que quiere necesita, tú estás el domingo por la mañana tranquilamente leyendo, descansando como con tu librito, tomándote un café, que es lo que suele hacer normalmente una persona neurotípica, ¿no? Tienen ese tipo de rutinitas que les generan calma y autocuidado. Pero claro, a un neurodivergente la calma y el autocuidado puede ser liarse con la taladradora a colocar la estantería, porque lo que le genera paz mental es tener ordenados sus dragones, que es lo que estábamos hablando. Pues ¿qué va a pasar? ¿Que el que está leyendo se va a enterar de algo? No. Pues ya tenemos otro punto de fricción, que son los juegos paralelos. Es decir, esas cosas que hacemos que nos pueden divertir a unos y a otros, que por cuestiones de que son incompatibles unos con otros a la hora de la operativa, pues al final nos sacamos de quicio. ¿Veis, no? Por dónde va el tema de neurodivergencias. Aquí tengo que hacer una pregunta en concreto. Habrá gente que se esté preguntando si merece la pena o no tener una pareja neurodivergente. Y habrá neurodivergentes que se están preguntando si merece la pena tener una pareja neurotípica. ¿Sabéis cuál es la respuesta? Sí, siempre que se juegue limpio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que se llegue a un acuerdo claro y absolutamente específico en que se va a respetar cómo procesa
la información cada uno de ellos y a poner sobre la mesa qué tipo de creencias tenemos sobre lo que tiene que ser el amor y la vida en pareja. Ya lo dije en el primer programa, que por eso me hizo tanta gracia la primera vez que yo vi en The Big Bang Theory el contrato que tienen Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler, porque es la única manera de darte cuenta de que claro que merece la pena estar con un neurodivergente o con un neurotípico y en general estar con alguien. Cuando te sientas y estableces la verdad de lo que va a ser tu relación, incluida las creencias que has desarrollado a lo largo de tu vida sobre el amor. ¿Vale? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Yo a lo largo de mi vida no es que haya tenido muchas parejas, también os lo digo, porque realmente parejas he tenido 2, ¿vale? Si he estado, he podido tener citas con otras personas, pero yo soy una persona, un neurodivergente, que no pierde su tiempo en todo lo que no considera que haga que el amor de verdad ayude al avance. Y no solamente, no es que esa persona te ayude a avanzar, sino que no te interrumpa hacia dónde quieres ir, porque una de las creencias que hay muy arraigadas sobre el amor es que lo que ahora llaman codependencia, que es que uno tenía que apoyar al otro, y no, lo que hay que tener es respeto por dónde quiere llegar cada uno. Y obviamente, si yo puedo ayudar a alguien que además es mi pareja, pues lógicamente, pues de tonto sería no hacerlo, ¿vale? Y cosas así. Pero bueno, eso ya lo hablaremos con los vínculos en general, porque eso no tiene que ver solo con la pareja, tiene que ver con que el éxito de una persona lo generan esa persona y su esfuerzo junto con las personas de las que se rodea. Ahí es un meloncito que ese ya le veremos más adelante. Ese es un melón, pero de lo bueno, vamos. Pero para cualquier cosa, ¿eh? Neurodivergentes y neurotípicos. Vale, entonces, seguimos con las neurodivergencias. ¿Qué es lo que pasa? Claro que merece la pena tener una pareja neurodivergente o estar con una persona neurotípica. Bueno, si ya tienes la gran suerte, a mí es lo que más me gusta, de verdad os lo digo. Poder salir con un neurodivergente especial, con un neurotípico especial, tu vida es maravillosa. ¿Por qué? Pues porque un neurotípico especial va a ser respetuoso, os lo he dicho, con todas las Matrix. Entonces, cuando se esté dando cuenta, no es que sea su terapeuta, es su facilitador, no es su cuidador, como cuando tú estás con una persona, por ejemplo, que tiene una demencia, que es otra neurodivergencia de impacto, ¿vale? El procesamiento de la información en las demencias, lógicamente, no es el corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes como pareja un neurotípico especial, cuando se estén pasando los neurotípicos, perdonad, que parece que voy a asesinar a alguien. Cuando se estén pasando los neurotípicos, ¿qué va a hacer el neurotípico especial? Como tiene soltura en tratar con ellos, acotar y dejar claro que deje de vacilarle al neurodivergente o de aprovecharse de él. Si lo hace el neurodivergente, lo mismo, pero también va a advertir al neurodivergente de que se tiene que defender, por ejemplo. Ojo, y no hablo en sentido paternalista, no se me ocurre, ni condescendiente, no, sino que un neurotípico especial, lo primero que va a hacer cuando se dé cuenta de que está con un neurotípico, y ahora hablo de ti, Marta Pérez López, cuando que está con un neurodivergente, ¿vale? Es que mi amiga, de repente un día, creo que os lo conté en el primer programa de directo, de repente se da cuenta de que puede estar con un neurodivergente y entonces me pregunta a mí que si el chiquillo podía tener un síndrome de Asperger, ¿vale? Porque ella de repente se había dado cuenta de que muchos de los indicadores estaban, ¿vale? Ahí es donde tenemos al neurotípico especial. ¿Qué hizo mi amiga Marta?
porque ella es una persona con muy buen corazón y entonces le gustan las relaciones muy sanas y sobre todo no le gusta hacer daño a la gente en sus relaciones. Porque ella sí que cumple con lo de que si no te gusta que te lo hagan a ti, no se lo hagas tú a nadie. Y entonces empezó a hablar sobre temas de neurodivergencia. No funcionó. ¿Por qué? Porque lo que os estaba hablando, al final esa relación no funcionó, porque ese neurodivergente era muy neurodivergente. No era de los casos que normalmente estamos hablando en mis programas, porque ya os he dicho que no estamos hablando de los casos, no, hablamos de los casos que si te disimulan pueden pasarse años sin que tú te des cuenta de que es neurodivergente. Simplemente es un poco excéntrico, rarito. Vale. Es verdad que hay otras neurodivergencias, ya he puesto suficiente chocolate, ¿vale? Ahora ya los voy a poner esto. Es verdad que hay otras neurodivergencias que si no se han gestionado bien durante la infancia, tú vas a notar que hay mucha neurodivergencia, por ejemplo, por el tema de, más que las adicciones, las maneras que eligen, perdonad que he salido de cámara para meter las cosas, porque claro, con el calor que hace no puedes dejar el chocolate fuera. Que la cantidad, o sea, generan adicciones para evasión de la realidad. Por ejemplo, los porros, ya sabéis, ¿vale? Otras drogas más potentes, los comportamientos compulsivos, ¿vale? Todo tipo de adicciones a sustancias y comportamentales, ¿vale? Entonces, claro, ese es el tema. El tema es que el problema no es la persona, no es el sujeto, no es su etiqueta, que nosotros no somos etiquetas. Ni esa etiqueta nos tiene que dar derecho a tratar a los demás como ratas o palomas. Que con eso ya lo estoy echando en el molde, que lo voy a meter ya al horno. ¿Vale? Coger un molde, aquí sí os recomiendo que sea de aluminio, porque el aluminio es el... Ya sabéis, le ponéis papel de horno para luego quitarlo bien, pero el aluminio es que se enfría rápido y es ideal porque hace que se contraiga, primero que no se pase, no siga cocinando el brownie cuando lo sacas del horno y además se contrae muy rápido para que luego sea fácil desmoldarlo, ¿vale? Entonces a mí por eso me gustan los de aluminio, pero también os digo, esto forma parte de mi neurodivergencia. Que a mí se me mete una cosa en la cabeza y yo considero que esa es la mejor forma de hacer las cosas y ahí que lo meto. Y que no es que me lo esté inventando porque es verdad. Entonces, ¿qué me hace feliz? Encontrar un dato científico que garantiza que yo haya escogido el aluminio es la mejor opción. ¿Tenéis una pareja que hace eso? Pues bienvenidos al mundo de las neurodivergencias. ¿Por qué? Pues porque una persona neurotípica, ¿vale? No va a cogerse un enfado monumental porque ese día su pareja haya decidido que ahí va a poner los boquerones en vinagre. Le va a decir a su pareja, cariño, me has hecho la faena, yo iba a hacer brownies y me has cogido el tupper. Los va a cambiar de sitio. Por fin, para la próxima no lo haga, pero el neurodivergente va a estarse un mes diciéndole que como vuelva a pasar, guarda el tupper en un armario y no lo puede volver a usar. O sea, os lo digo. Porque claro, si se pierde o se le rompe, ¿cómo va a hacer los siguientes brownies? Y os repito, que esta cuenta es personal y yo estoy hablando de mi neurodivergencia. Es decir, no solo pongo ejemplos de personas con neurodivergencia, sino que es que yo misma, cuando me da la risilla, tener claro que es algo que hago yo en pareja. Pero así os lo digo. Claro, lógicamente, salir con una persona que tiene esas concepciones, fácil no es. Y por eso es lo que os decía, que lo ideal es hacer, miradle, ya lo tengo en el molde y ya lo voy a meter. Hacer lo que hicieron Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler, que es sentarse. Por eso yo creo que solo he tenido 2 parejas, porque solo ha habido 2 personas que se han sentado conmigo y hemos establecido como una especie de constitución de la relación. No es un contrato como el de Amy y el de Sheldon,
Me refiero a dos parejas de además de años, porque yo soy de estar muchos años en pareja. Y curiosamente, me gustan las parejas en las que no da la sensación de que estoy en pareja. Eso ya es otro tema, pues luego ya cada uno es como es. Pero muchos neurodivergentes lo que nos pasa es que cuando pensamos que estamos en pareja nos agobiamos. Totalmente. O sea, si yo tengo que pensar que me tengo que ir con mis suegros todos los domingos a comer, que tengo que hacer no sé qué y que no voy a poder estar desplegando lo que tengo aquí, de aquí dentro, ¡buah! Es más fácil que alguien sea mi novio porque es mi amigo, ¿vale? Más o menos sabéis a qué me refiero, ¿no? A que actúa como un amigo, a que parezca mi pareja que nos vamos a casar. Entonces, nada, lo que estábamos hablando. Lo ideal es hacer esa gestión de la pareja previa y evitar que la otra persona no sepa cuáles son las creencias que tenemos acerca del amor. ¿Por qué? Pues porque, y de lo que consideramos que tiene que cumplir la pareja o el rol de la pareja, ¿vale? Entonces, voy a poner otra situación, ¿vale? Para que sigamos viendo más cosas. Por ejemplo, la interrupción de las tareas. La persona neurodivergente está profundamente inmersa en una tarea, lo que se llama hiperfoco, ¿vale? Yo creo que he contado en alguna ocasión que yo un día llegué al máster de Psicología Jurídica, Judicial y Forense y le digo a mis compañeras, que siempre íbamos 4, que las quiero a rayar, a Irene, a Rocío y a Fátima. Chicas, se me olvida algo y no sé qué es. Se me olvida algo y no sé qué es. Y ya dice Irene la mañana, ¿has comido? Eso es hiperfoco. Estaba tan absorta, y claro, y dice, eso era. Estaba tan absorta en lo que estaba haciendo y me gustaba tanto, que entre otras cosas era haber estado estudiando y después bajar en coche desde mi casa en Ávila, conduciendo, que es otra de las tareas que me encanta. De hecho, yo me voy de vacaciones a Sicilia para poder conducir. O sea, pero es que en Malta he conducido para probar cómo se conduce con el volante al otro lado. ¿Vale? Es decir, mi interés, el conducir, para mí es algo práctico. Para mí es algo práctico y además de interés gratificante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy conduciendo o estoy estudiando y estoy en hiperfoco, igual que se me olvidan las tareas, me molesta que me interrumpan. Y entonces me sube una especie de hostiligencia, que es como una especie de rencor social. Así como de, pero ¿por qué no me dejará en paz la gente? ¿Vale? Muy elevada. Si veis que vuestra pareja, sin ser un trastorno narcisista o cualquier tipo de ese tipo de cuestiones, o realmente es que le cuesta mucho coger la atención y aún así ya tendríamos que ver de dónde viene, que la interrupción le va a suponer un enfado muy grande, empezar a sospechar que ahí hay neurodivergencia. Y ahí lo ideal, por eso os decía, es sentarse y gestionar que si la persona, y acordar, le ves que está en un momento de hiperfoco, o bien eliges algún estímulo neutro que le haga salir de ese hiperfoco, que no seas tú, para que no vuelque las cosas contigo, o lo que tienes que hacer es directamente decir, vale, ahora no trae el foco porque entonces vamos a tener una discusión, ¿vale? Perfecto. Otra cosa, la hipersensibilidad a la crítica. Por exceso y por defecto. A mí, por ejemplo, no me importan las críticas. De hecho, yo tenía un amigo que un día me dice, es que a ti las críticas te dan igual. Y le dije, hombre, es que yo hago caso de las críticas, primero, que son constructivas, y segundo, de que me las está diciendo alguien que vive mejor que yo, que hace las cosas mejor que yo. Ese es el desarrollo que tiene una persona con una neurodivergencia o con de procesamiento de la información. Ese es uno de muchos, ¿eh? Hay otras personas
con otro tipo de procesamiento de la información que lo que piensan es que no le dan relevancia, que no entienden tampoco por qué es tan importante la crítica. Y entonces la gente le dice que es que todo le da igual. A mí, que yo es que estoy muy subidita, porque yo solo acepto críticas de quien yo considero que es más admirable que yo, esa es la interpretación de cada uno, ¿vale? Pero sí que es verdad que las personas que tenemos algún tipo de neurodivergencia tendemos a tener una estructura de razonamiento, aunque partamos de falacias, mucho más orgánicas y organizadas, ¿vale? No saltatorio. Un neurotípico revisa, se puede dar cuenta de que algo no encaja en el razonamiento y vuelve y otra vez y vuelve a intentar y vuelve a darle vueltas y tal. No, nosotros en ese sentido, con respecto a lo que pueden decir los demás, somos más, la palabra en inglés sería confidence, seguros de nosotros mismos, aunque el razonamiento al que hemos llegado a esa seguridad sea falso desde el que partimos, ¿vale? Pero también os digo, aun siendo así, sí, como hemos hablado con anterioridad, tú has tenido una neurodivergencia que mucha gente te ha castigado, ¿vale? Va a ser por exceso tu reacción a la crítica. Y por último, hoy, que ya sí que voy a meter, que ya está caliente el horno, los brownies, ¿vale? Vamos a hablar de una cosa que es sumamente importante en pareja, y así cerramos el directo de hoy. Y si alguien quiere que hablemos más sobre esto, que por fin me ponga un comentario cuando suba la grabación o me mande un mensaje, que es la necesidad de planificación predictiva. Mirad, no solamente es a los neurodivergentes, aquí pasa en las personas neurotípicas también, que es algo que he hablado antes y esta semana lo he hablado, yo no sé si vosotros lo sabéis, yo tengo para personas que no están clínicas un taller para el manejo del estrés, ¿vale? Y una de las cosas que tratamos en mi taller es que al final tener estrés o no tener estrés o que te generen estrés tiene que ver con muy pocas cosas. Uno es que la información que te estén facilitando no sea ambigua y la otra, que la incertidumbre se rebaje. Es decir, que tú puedas planificar porque toda la información que recibes te ayuda a pronosticar de forma predictiva y por porcentajes, ¿vale? No a generar, que esa es la diferencia entre ser neurodivergente y pensar en paralelo y un árbol de posibles soluciones muy amplio y muy brillante, y sobrepensar, que es que las personas que sobrepiensan y tienen ansiedad, lo que hacen es focalizarse en el problema y no ver soluciones. E intentar generar distintos escenarios, pero que en el fondo piensan que como es hacia el futuro, no aceptan que ya ha pasado. Los neurodivergentes tenemos tendencia a, con los años, terminamos conseguir, que es algo que los neurotípicos hacen menos, conseguimos darnos cuenta de que imaginar que puede pasar no ayuda. Asumir que ha pasado, aunque no sea verdad, es darle la razón al pensamiento, es vale, va a pasar eso, vale, ya ha pasado. No es va a pasar, ya ha pasado. Elimina esos dos factores de estrés. La ambigüedad, ya no es que pueda pasar una cosa a otra o interpretar la información para que pase una cosa u otra. Es que ya asumimos que como ha pasado, da igual la información y por qué ha venido. El caso es que tengo que salir, tengo que buscar la solución y entonces ya he eliminado la ambigüedad, que es el primer factor de las cosas que generan ansiedad cuando además lo juntas con el miedo, que esa es la parte emocional que va después, ¿vale? Que es que la consecuencia emocional sea perjudicial para el sujeto que ha tomado la decisión. Y la otra es que yo no pueda pronosticar o me genere
tanta incertidumbre, las posibles consecuencias a lo que yo tomo decisiones, que me bloqueo. Cuando eres pequeño en neurodivergentes, eso pasa constantemente, el bloquearte, pero como ya no te queda más remedio que ir creciendo, subsanando ese error, cuando te haces adultos, ponerte en esa situación de venga, va, voy a aceptar que me ha caído la del pulpo, lo que se llama reevaluación positiva, y de eso a ver qué salvo, los que somos neurodivergentes, ¿vale? Aprendemos desde que somos bien pequeños a manejar eso. Los neurotípicos no. Y entonces tú puedes tener una rumiación improductiva, porque la rumiación, válgame la redundancia, se llama rumiación porque es improductiva, rumia, pero no vas para ningún lado, ¿vale? Curiosamente, a la hora de las relaciones, quien la presenta más con respecto a la propia relación y a los afectos de la persona y a cómo planificar el impacto emocional que puede tener que tu pareja te deje o que tu pareja no esté contigo o que no te acompañe a un evento, la gestionan peor los neurotípicos que los neurodivergentes. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si os dais cuenta, todos los ejemplos que hemos puesto, yo voy a tener los brownies unos 40 minutos en el horno, ya sabéis que no lo había dicho, a 170 grados. ¿Veis? Yo voy de un lado para otro, es lo que tengo, por mi atención alternante. Todos los ejemplos que hemos puesto, si os dais cuenta, lo presentamos neurodivergentes y lo presentan neurotípicos. ¿Vale? Igual que los neurodivergentes no estamos siendo neurodivergentes todo el rato, hay procesamiento de la información, sobre todo en los casos de los que me gusta hablar a mí en mi página personal, que es esta, que es donde yo explico cómo soy yo, así soy, de hecho, siempre pongo el hashtag. Yo hay veces que me comporto como una neurotípica, porque si no, no hubiera sobrevivido, ¿vale? Y sobre todo las mujeres hacemos muy bien eso, disimular la neurodivergencia. Da igual que sea una neurodivergencia simple, que ya sabéis que al final simple no hay ninguna, que sea una doble, una triple, excepcionalidad, da lo mismo. Pero hay momentos en los que si el contexto para mí no es estresante, yo voy a procesar la información como neurodivergente si me conviene, pero si la tengo que procesar como un neurotípico, también lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de lo que estábamos hablando justo antes, de evitar que se me genere estrés, porque tengo que buscar una solución a un problema. Discutir con mi pareja el conflicto en general es un problema. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un problema ya como neurotípico para establecer cómo afronto el estrés, pues cosas, por ejemplo, por cuestiones culturales, sobre deseabilidad social, por ejemplo, si a eso le añado que tengo un procesamiento de la información diferente, que mi matriz es diferente a la tuya, ¿qué va a pasar en los conflictos de pareja? Por eso os digo que la probabilidad de éxito o de fracaso, si no establecemos una planificación predictiva de cómo queremos que la relación y según qué situaciones se nos van a poder dar, cómo acordar ya cómo las vamos a gestionar, pues lógicamente, como no se tiene toda la información ni de uno ni de otro, por eso es tan importante ser verdadero en estas cuestiones, ¿qué va a suceder? Que las probabilidades de fracaso de la relación sean muchísimo más altas. Más allá de que luego, además, se sumen factores familiares, sociales, dentro de los sociales culturales, lo que sea. Igual que tampoco se van a ver igual los contextos. ¿Vale? Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. Yo espero que os haya gustado. De verdad, lo único que quiero es hablar de mi propia experiencia e intentar que personas que se puedan sentir solas porque les esté costando gestionar su neurodivergencia o personas que quieran a personas neurodivergentes y no las sepan, no sepan gestionar las dinámicas a las personas, es a lo que vamos. Yo no tengo que gestionar a nadie ni nadie a mí, en eso consiste la libertad, que parte de la autonomía. Ya hablaremos de valores en otro momento, pero ese es el quid de la cuestión, ¿vale? Yo espero que
que este programa esté sirviendo para eso. Y ya sabéis, os espero en el próximo, que ya avisaré si va a ser grabado o va a ser directo, porque claro, en directo es genial porque voy preparando las cosas y no tengo que estar parando cada 10 minutos y después subiéndolo. Pero también es verdad que, claro, es luego más difícil hacerlo todo, ¿vale? Entonces, veré, lo que sí os voy a adelantar es el tema, que vamos a hablar de vínculos, da igual que sean neurotípicos o neurodivergentes, sabéis que haré hincapié en cómo lo vemos las personas que tenemos una neurodivergencia o varias, vamos, que procesamos la información de otra manera, que parezca un disco rayado. Y los vínculos del tipo que sean, familia, amistad, y un defecto que es muy vicio, que es la envidia. De hecho, yo hace años empecé a escribir que va a ser la salida del programa, la entradilla del programa, pero me refiero al tema de salida. Hace muchos años, gracias a mi experiencia como neurodivergente con personas muy envidiosas, empecé a reflexionar sobre la envidia y empecé a escribir un ensayo que se titulaba Sacos de envidia. Y os voy a leer parte de ese ensayo y de las reflexiones que hice, yo creo que fue hace como pues unos 10 años, ¿vale? Pero es que veo que la cosa no varía, ¿eh? Así que nada, muchas gracias a todos, espero que si hacéis la receta de los brownie veáis que es que están espectaculares y os veo en el próximo Come on and Cook With Me. Os quiero.